Tenemos un jujeño que para mí es un referente porque cuando yo comencé a hacer teatro y ya salí del barrio, empecé a transitar los intercolegiales de teatro, y en los intercolegiales de teatro había algunos maestros, profesores clásicos que tenían que ver con la organización y con participaciones históricas, con dirección de adolescentes que a muchos nos han marcado el camino de hacer de esta profesión del teatro nuestra vida. Marcelo Melano, bienvenido, vamos al teatro, estás por Canal 7 de Jujuy. Así que, gente, a aprender afuera, no todo está en Buenos Aires, y sobre todo tener claro que uno tiene que ir haciendo. En esta tarea, por lo menos, en el teatro, en las artes, uno no puede pretender siempre sumarse a. Hay que hacer, hacer. Ese es el trabajo. Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Vamos al Teatro, el programa de las artes escénicas de Jujuy. En estos 3 programas históricos, intuyo que mucha gente se prendió porque bueno, quería ver qué había pasado con tantos jujeños en la fiesta nacional, en una ciudad soñada que nos recibe con los brazos abiertos, y por todo lo que dijo Jimena y por todo lo que dijo Miguel, imagínate lo que significa para muchos jujeños el tema de Rosario. Estamos en este marco espectacular en el Parque España, a metros del Monumento a la Bandera, con este río Paraná maravilloso. De fondo están las islas, que también tienen una vida muy importante para lo que es la cultura rosarina. Y bueno, hemos estado con el anfitrión, rosarino él, súper reconocido, con una trayectoria en esta ciudad de teatro independiente importante, ya proyectado a la nación con el tema de lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Teatro. Y en relación a Jimena Sibila Sosa, súper conocida por todos, nuestra representante provincial, gran directora, pero había que buscar un nexo. Pues si estamos hablando de estos puentes imaginarios que existen entre una ciudad como Rosario, Llano, Río Grande y Jujuy, Cerro, ríos chiquitos, tenemos un jujeño que para mí es un referente porque cuando yo comencé a hacer teatro y ya salí del barrio, empecé a transitar los intercolegiales de teatro, y en los intercolegiales de teatro había algunos maestros, profesores clásicos que tenían que ver con la organización y con participaciones históricas, con dirección de adolescentes que a muchos nos han marcado el camino de hacer de esta profesión del teatro nuestra vida. Marcelo Melano, bienvenido, vamos al teatro, estás por Canal 7 de Jujuy. Muchas gracias por la presentación. Antes que nada me quedé preocupado por las palabras clásico, referente, histórico. ¡Wow! ¿Cuántos años? Una emoción enorme, maravillosa, que me replica la emoción que tuve hace unos años cuando pude ir a trabajar para la Fiesta Nacional de Teatro en Jujuy, en donde era encontrarme con mi provincia, con mi casa, con mi familia, una experiencia maravillosa, y que ahora de pronto me encuentro con la gente de Jujuy acá. Y este intercambio que hicimos, ¿no? Que lo mandamos al compañero para allá para cubrir lugares que por ahí eran muy necesarios. Es muy necesario este intercambio, es muy necesario este cuadro federal de todas las provincias trayendo su teatro a un lugar, a Santa Fe, a Jujuy, a Salta, a donde sea. Mira, en este momento está comenzando a llover, vamos a hacerlo así, no lo vamos a editar. Vamos a decir que en este momento está comenzando a llover, o sea, Rosario, si nos daba un otoño más profundo con esta lluvia, vamos a hacer un pequeño receso y nos vamos a encontrar en algún otro lugar, siguiendo hablando de esto que nos está contando Marcelo. Quédate ahí, seguimos en Vamos al Teatro. Para retomar un poco lo que veníamos charlando y para darle un poquito ahora de forma, me gustaría que cuentes a la gente que no te conoce en las otras regiones de la provincia, en qué momento te fuiste de San Pedro y cómo te fuiste de San Pedro. Yo viví en San Pedro hasta los 11 años. Y la verdad que, bueno, tuve la fortuna de caer en Rosario, que es una ciudad maravillosa para mí. Yo venía también con la impronta de la curiosidad. Yo era muy chico y en San Pedro el recuerdo que tengo de actividad teatral tenía que ver con el Teatro de la Esperanza. Había una sala, había un grupo de gente con Leo Salgado a la cabeza,
Y yo era muy chiquito y escuchaba hablar de que montaban obras, y para mí era como un espacio misterioso, ¿no? Además, siempre me dejaban en claro que las obras eran para los grandes, ¿no? O sea, de ninguna manera podíamos ver nosotros eso. El primer recuerdo que tengo de estar en el escenario, bueno, particularmente desde muy chiquito, de participar siempre, digamos. Mi mamá era maestra de música de la escuela, por lo tanto, el tipo siempre terminaba disfrazado en el escenario. Para los nostalgiosos, ¿de qué escuela? De la escuela Lich, de La Esperanza. Maravilloso, maravilloso. La primaria la hice en la escuela Lich, y después el quinto grado lo hice en la normal, y después ya, bueno, a Rosario. Un saludo, dijiste que lo conocía, digo porque la parte lo conozco y a veces veo el programa, para Machicho. Machicho Murillo, mi amigo en San Pedro. Tenía muchos amigos en San Pedro. Un abrazo a Machi. Y nada, era eso, digamos, después meterme todo el tiempo en donde podía, terminar actuando de niño en las obras que hacía el secundario, con la profesora en aquel momento de literatura de la escuela secundaria, digamos, que pasó un día buscando a algún chico de la primaria que se animara a hacer de niño en Doña Rosita la Soltera, y por supuesto, ¿quién iba a levantar la mano, no? Y terminamos en la Sociedad Española haciendo Doña Rosita la Soltera para toda la escuela. Así que bueno, yo llegué a Rosario ya con esa curiosidad, ya llegué con esa inquietud. ¿Y qué Rosario te encontraste? Yo cuando llegué acá, bueno, fui a vivir a un barrio muy lindo acá en Rosario. Tuve mucha suerte de la escuela primaria en la que pude terminar. Pero ahí nomás comenzaste la secundaria. Claro, exactamente. Yo hice nada más que sexto y séptimo acá, digamos. Después en el verano de cuando yo tenía que empezar el primer año, caminando por la peatonal, vi un cartel que decía talleres de verano de teatro, y tuve la fortuna enorme de que ese cartel era del Grupo Arteón de acá de Rosario. Suerte que uno tiene en la vida. Nada menos y nada más de lo que venimos hablando, tanto con Jiménez y con Miguel anteriormente, de los programas que han pasado, sobre lo que terminó siendo homenaje nacional de un referente nacional que ha transformado la escena nacional desde un Rosario potente teatral, un jujeño. Sus primeros pasos lo dio nada más y nada menos con esta figura político-teatral tan importante de lo que veníamos hablando. Así fue. Y después, los talleres ahí, una de las políticas que ellos tenían era de abrir mucho el trabajo a adolescentes. Del Grupo Arteón surge la primera obra de teatro hecha por y para adolescentes del país, que se llamaba ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Es parte de la historia del teatro independiente argentino. ¿Vos estuviste en esa obra? No. Eran mis maestros. Que había, claro. Que era gente muy joven a su vez. Pero bueno, yo tenía 13 años. Porque es un ícono esa obra, por eso te digo. Claro. Pero a ver, yo tenía 13 años. Se hacía Como te explico en la Sala Arteón, que era un sótano. Y yo, ya en ese momento, también curioso, me iba todas las funciones, y me iba todos los sábados. Y ahí, bueno, me metía y ayudaba a acomodar gente, ayudaba con la boletería, más o menos lo que me toca hacer ahora. Me metía donde podía, digamos, era muy inquieto y muy curioso. Y de ahí, bueno, después se abrieron otros caminos, porque yo iba a una escuela con un perfil que no abría mucho a la cuestión artística, y ahí, en Apertura Democrática, año 83, había casi una obligación, entre comillas, de las escuelas de abrir las cuestiones de centro de estudiantes y demás. Yo ahí armé taller de teatro, yo tenía 16 años, armé el taller de teatro en la escuela, las clases las daba yo, un inconsciente absoluto, digamos. Empecé a montar mis primeras obras con estudiantes, y de ahí salió después todo lo que siguió, que fue dar clases en escuelas secundarias, gente que nos conocía o me conocía, de ahí empezó a convocar. Y ya después, bueno, parte de lo que vos contaste, digamos, tuve la fortuna enorme de trabajar en la gestión de los encuentros intercolegiales de teatro que se hicieron, los primeros que se hicieron en Rosario. Encuentros enormes, encuentros de una semana en donde se montaban 3, 4 obras de escuelas en una sala. Me gustaría también que hables de esa parte como actor. Claro, de los talleres salíamos con ese recorrido, digamos, salíamos directamente a alguna puesta en escena. En aquel momento, también otra parte importantísima del teatro independiente argentino y de Rosario, se abrió lo que fue la Casa de Cepolín. Ahí yo pude aprender parte del trabajo, sobre todo de técnica. Me seguí formando como actor.
Después, junto con Cacho Palma, montamos una obra muy importante que se hizo acá en Rosario, que fue A la sombra del padre, con texto de Chekhov. Después yo ya... Eso como fines de los 80, ¿no? Eso sí, un 90, 92, 93, por ahí, sí, exactamente. Después con Hugo Cardoso, con La calle de los pájaros muertos. Después yo ya me largué también a dirigir, Radio Psicótica. Y más que nada mucha actividad con los secundarios, con los jóvenes, que es el espacio en donde yo pude ver y pude vivir lo más concreto de los resultados del teatro, ¿no? O sea, a mí siempre me inquietó esa cuestión, ¿no? ¿Y para qué estamos haciendo esto? Si yo hago esto, que es una decisión social, digamos, que es una actividad pública, ¿y para qué? ¿A quién? ¿No? ¿A quién le va a servir esto que estamos haciendo? Aparte, déjame decir algo, porque lo que vos decís para mí es casi un aprendizaje. Este es un reportaje casi aprendizaje. Estoy hablando de que en la época joven, que él podría haber tomado, como tantos, una carrera un poco más individualista, pensar por uno mismo, hubo una generación de actores que vieron la enorme vocación, que tuvieron la enorme vocación de formar jóvenes. En una década del 90 en Rosario, que era la primera ciudad socialista, post dictadura, en un gobierno menemista. Esta ciudad estaba devastada, económicamente estaba devastada. En nuestra generación estábamos rotos la cabeza porque veníamos de todos los miedos de nuestros viejos con respecto a la dictadura y con una ciudad que no arrancaba. Entonces muchos encontramos, nada menos y nada más, en el arte, el modelo de contención. Por eso yo hablo de referencia, porque veamos tipos laburantes que le metían muchas horas de trabajo en relación a nosotros, y creo que nos salvaron de un momento muy difícil para una generación que realmente la sufrimos mucho, a una Argentina muy dura. La tarea es colectiva, la tarea siempre es colectiva. Yo, además del teatro, me dediqué a la educación. Digamos, tengo la dirección de una escuela para adultos y siempre lo hablo con los alumnos, con mis colegas, con los docentes. Si la tarea no es colectiva, volvemos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? Y venimos, particularmente la formación que nosotros tuvimos fue esa, fue formarse en lo colectivo. No soy de la generación del casting, digamos. O sea, el concepto de casting a mí me apareció, lo conocí de adulto, nunca me presenté en un casting, digamos. Nosotros, el término nuestro era grupo. Siempre el término fue grupo, digamos. O sea, uno era un grupo de teatro, uno formaba parte de un grupo de teatro, uno armaba un grupo de teatro y se formaba para eso y trabajaba para eso, digamos. Después vino la generación del casting, ¿no? Claro, de que no, porque yo me estoy preparando para ir a Buenos Aires para presentarme en un casting, qué sé yo. Lo cual no está mal, me parece fantástico que la gente se forme profesionalmente y tenga ese objetivo, digamos. Pero de este lado siempre se pensó en lo colectivo. Por mi parte, pensé en lo colectivo. Cuando eso empezó a palidecer, digamos, cuando empezamos un poco después de la época que vos hablás, en donde lo colectivo empezó a hacerse mucho más complicado, en donde lo individual empezó a pesar mucho más y demás, yo hice un paso al costado, digamos. O sea, yo llegué a un momento en que dije, bueno, no, la energía que yo ponía en esto no es la que a mí me gustaría en este momento. Me corrí, me dediqué a la educación y mucho tiempo después volví, tuve la suerte enorme otra vez de volver ya con el Instituto Nacional de Teatro en Marcha, convocado por el Instituto a trabajar en la gestión, ¿sí? Y hoy, soy administrativo de la oficina acá en Rosario del Instituto Nacional de Teatro, junto con Gabriela Bertazo, que es mi compañera. Los dos hacemos el trabajo administrativo. Y encontré ahí encontré un espacio para lo colectivo en el sentido de el asesoramiento a los grupos, el ayudarlos, el acompañarlos, el consejo y demás, para que lleguen al aporte, para que lleguen al subsidio, para que se desarrollen, para que crezcan. Y encontré en este trabajo el encuentro entre eso y la docencia, digamos, ¿no? Porque siempre me dicen, la gente que viene a gestionar a la oficina, me dice, pero son como muy maestritos. Y bueno, sí, digamos, sí, es así. Y lo que más me quedó, ya te digo, es el resultado concreto del trabajo colectivo en el teatro. Eso es lo que a mí más me ha marcado y hasta hoy
bueno, con la fiesta cruzamos mucha gente, nos encontramos con mucha gente, y hasta hoy cada tanto aparece alguno que te dice lo que me dijiste vos, que me emocionó muchísimo, me conmovió cuando vos me dijiste, yo me acuerdo del encuentro intercolegial de teatro y ustedes hacían esto, y gente que te dice, y yo seguí teatro por el taller aquel que hicimos en la escuela, y yo seguí y demás, y hoy hay directores acá en Rosario que fueron alumnos míos en escuela. O sea, yo no daba clases en academia o en talleres de teatro, sino siempre en escuelas. Y una de las cosas, de las satisfacciones más grandes que yo tenía, era cuando mis colegas, en reuniones, con mis colegas docentes me refiero, en reuniones plenarias y demás, me decían, pero ese alumno es imposible, ¿cómo podés trabajar con ese? Y vos sabés que casualmente siempre era el que mejor laburaba, ¿no? Era el tipo que no te faltaba nunca un sábado, ¿no? Y ahí era como decir, sí, este es el camino, ¿no? Indudablemente. Digamos. Si ese era mi caso, yo era muy terrible y en teatro era así, un soldado. Pero no le interesó y la terminé viendo yo. ¿Y? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Es un nene que quiere aprender a pelear y el maestro lo manda a que le limpie toda la casa. Para mí vos estás volando de fiebre, ¿eh? Ojalá estuviese volando. Como un pájaro me iría lejos, me iría. Tengo la certeza que es mi madre. La que ha matado. Me despierto atormentado de pesadillas macabras y me brotan las palabras de mi padre asesinado. Yo me quedo congelado cuando me hablan los muertos y ahora queda al descubierto la oscuridad que hay en mis venas y así mareado entre odio y penas. No sé si sueño o estoy despierto. Quiero salir de acá. Yo también quiero salir de acá. Tengo miedo. No sé, tú tengo miedo, quiero salir de acá. Yo también tengo miedo. Yo también quiero salir de acá. Está nevando. No está nevando. Ay, te digo que está nevando, no te hagas el idiota. Es que no quiero creer. No vas a conseguir nada, no creas. Sácame de acá. No puedo, ¿qué? Sácame de acá. No puedo. Sácame de acá. No puedo, ¿qué? ¿Cómo está esta fiesta? Esta fiesta está maravillosa. Esta fiesta está siendo un punto de encuentro muy importante para los elencos. Eso lo notamos permanentemente, porque los vemos hablar entre ellos, los vemos pasarse teléfonos, carpetas. Hay un aprovechamiento enorme de los talleres, de los seminarios, porque es importante marcar eso, digamos, que la fiesta de teatro no es solamente una secuencia de funciones, ¿no? Sino que es todo el día de actividad, de devoluciones, de análisis de los trabajos, de intercambio. Y el público nuestro, el público de Rosario, se acercó muchísimo. El público viene a preguntar, porque la fiesta tiene la particularidad de que son obras que obviamente la gente no conoce, ¿no? La fiesta de teatro es estirarse sin red, digamos, ¿no? El teatro. Y para nosotros es muy valioso eso, digamos, o sea que están viniendo mucho los estudiantes de Teatro Rosario, y lo más interesante es ese encuentro, ¿no? Del estudiante de Rosario, del público de Rosario, que de pronto dice, mirá vos en Catamarca lo que está pasando, ¿no? Mirá en Jujuy hay teatro, ¿no? Mirá vos en Santa Cruz, yo nunca me hubiera imaginado que en Tierra del Fuego había una obra de teatro. Eso para mí es lo más valioso que tiene la fiesta. Bueno, te agradezco muchísimo, nos vamos a seguir cruzando en la vida, nos venimos cruzando bastante, tenemos mucha gente en común, tenemos un Jujuy en común y bueno, para mí un Rosario en común. La pregunta es, más que pregunta, que le puedas hablar a un montón de gente que está ahí, que a veces hay chicos que tienen ganas de ir a laburar a otro lado, vos conocés lo que es Jujuy, que a veces está esas ganas, digamos, de empaparse de otra cultura, de ir a otras latitudes, de hacer
arte sobre todo en otros lugares, muchas veces para volver o para instalarse en otro lugar. ¿Qué le dirías a esa juventud de las 4 regiones de la provincia que sabés de lo que hablo? Pensé a esos chicos en La Puna, en La Quebrada, que tienen sueños de ser artista y nada más y nada menos representado en un artista que se ha ido, que ha tenido que laburar como todos en rubros que tienen que ver con lo educativo en este caso, pero relacionado con el arte, y qué se siente, digamos, saliendo de esa provincia con un perfil, digamos, cultural, de una idiosincrasia, de una forma de comunicarse, a lugares como este, que son por ahí desde allá visto como monstruos. Te dejo con Jujuy, te agradezco y ojalá que dentro de muy poquito estés de vuelta con el programa y que te estemos viendo en alguna producción, en alguna gira o en algo. Te agradezco de corazón y bueno, maestro, Jujuy para usted. Ante todo, animarse, ¿sí? Animarse. Jujuy es una enorme puesta en escena. Es imposible reproducir en un escenario a Jujuy. Por lo tanto, a los jóvenes y a los no tan jóvenes que quieran salir, que quieran conocer, que quieran probar, que quieran aprender, viajen, busquen, salgan, pero llévense a Jujuy. Llévense, porque tienen, no lo saben, pero tienen la mejor obra encima y tienen la mejor formación encima, que es la de pertenecer a esa tierra, que es la de tener esa cultura, que es la de conocer ese vocabulario, esas costumbres, esas tantas cosas de las que uno reniega a veces, ¿no? Y cuando está en otro lugar se da cuenta que son las que lo constituyen. Entonces uno en su tierra es quien es, está ahí, en este caso uno es jujeño en Jujuy, pero cuando uno sale es mucho más jujeño. Cuando uno sale se da cuenta. Y esto no solo para Jujuy, digamos, para cualquiera que se ha ido de su provincia o de su tierra, sabe que cuando salió, se encontró con aquello que dejó. Ahí está. Y sabe que está siempre esperando, que está siempre ahí, que hay un lugar en el fondo en donde a uno lo constituye, hay un lugar en el fondo que a uno lo espera, que es su casa, ¿no? Y ahí recuerdo las palabras de Tizón, que no las voy a reproducir exactas, pero que a mí me dejaron marcado, que es: la vida de un hombre es un permanente devenir y dar vuelta para volver a su casa, ¿no? Así que, gente, a aprender afuera, no todo está en Buenos Aires, y sobre todo tener claro que uno tiene que ir haciendo. En esta tarea, por lo menos en el teatro, en las artes, uno no puede pretender siempre sumarse a. Hay que hacer, hacer. Ese es el trabajo. Y en estos momentos en donde lo colectivo está siendo saqueado, en donde entiendo yo, y me hago cargo de esto, en donde entiendo que la patria está en riesgo, en estos momentos prestar especial atención a lo colectivo, prestar especial atención a tener a otro al lado, a sumarme a otro, a traer a otro, ¿sí? Para que no nos ganen con esto. Un abrazo a todos y viva Jujuy. Muy bien, llegamos al final de este programa y del ciclo de 3 programas que hicimos en referencia a la Fiesta Nacional de Teatro, que en el caso mío estuve como director de la obra La Voz del Viento, también estuve en una mesa, una entrevista que se hizo a 3 directores, uno de Buenos Aires, uno de Córdoba y a mí representando a Jujuy, y en una fiesta que ha sido demasiado fuerte para mí. Les cuento porque yo me fui hace muchos años de esta ciudad y me encontré con muchos maestros. A pesar de que había venido por cuestiones familiares, nunca había vuelto a la escena del teatro rosarino y es muy, muy fuerte para mí encontrarme con maestros de esa época, porque yo no tuve una carrera artística en esta ciudad, yo tuve una carrera formativa. O sea, mi esencia como artista tiene que ver con esta ciudad, pero toda mi carrera la hice en Jujuy. Y bueno, ustedes ya me conocen allá y todo lo que se logró y todo lo que pudimos construir. Pero hay un inicio y tiene que ver con esta ciudad, con este río, con sus calles, con esos espacios muy poéticos que tienen cada rinconcito que tiene que ver con el centro, porque muchas veces uno de los barrios se viene al centro a formarse, a ver teatro y a
a formarse como ser humano en la bohemia rosarina que es fuerte, que existe y que en esa época marcó una generación que por cuestiones de un Rosario difícil nos tuvimos que ir. Pero bueno, feliz de ser parte de lo otro que encontré allá, con familia y con tantas cosas que compartimos como este programa. En el caso de Marcelo es al revés, él se tuvo que venir para acá y mira todo el laburo que hizo y las cosas que logró y a cuánto nos marcó, él sin saberlo, con mucha humildad, pues es un tipo sumamente humilde, un tipo muy querido, un tipo laburante de siempre, uno lo ve y sabe que es así, que haya contado ese pedacito de historia, que tengamos la suerte, ¿no?, de tener este programa para que estas historias perdidas se puedan conocer y que mucha gente seguramente se va a emocionar y se va a decir, mirá cuántas cosas y todo lo que tiene que ver con lo que contó él. Y bueno, que también como hay tantos que hemos ido a Jujuy y nos han recibido con los brazos abiertos, también hay jujeños que no sé si hablar de la palabra triunfo o éxito, sino que hacen una buena vida en otros lugares y también son después referentes, que en el caso de Marcelo ha sido para toda una generación y bueno, desde ahora en el tema educativo seguramente lo será. Así que nada, me parece que va a ser un programa que va a traer cola y que va a haber mucha gente después contactándose con él. Nos vemos el próximo sábado y ahí volvemos a Jujuy y volvemos a toda la historia de allá y toda esa cosa que estamos acostumbrados a hacer en esto que fue desde el corazón, desde las entrañas de la historia que tiene que ver con el Teatro Nacional y de las propias, un programa histórico para Vamos al Teatro que, bueno, seguramente se van a ver también en algunos otros rincones del país. Nos vemos el próximo sábado, ya desde allá, con todo lo que tenemos para mostrar, por la pantalla caliente de Canal 7 de Jujuy.